Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un gran invitadazo, un amigo mío de la infancia y también por ahí convivimos muchos años dentro de esta iglesia, de la iglesia de los mormones. Ahí pudiéramos decir que ahí crecimos, entonces es un amigo muy íntimo de mi vida. Tenemos aquí con nosotros a Efra Marx. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, Chuy. No, chido. Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Bien, también. Estoy muy agradecido porque me hayas aceptado, ahora sí que valga la redundancia, esta invitación para hablar de un tema importante que tiene que ver con Jehová, que tiene que ver con David, con Salomón, con Jesús. Y creo que en su mayoría la reflexión sería desmentir, ¿no? Desmentir a este personaje de Jehová. Y para aquellas personas que están en ese inter de quererse salir de la iglesia, de que a lo mejor por ahí tienen algunas pruebitas en donde ellos ya han estado haciendo sus conjeturas de que tal vez son dos personajes diferentes, lo que vemos en el antiguo con lo que vemos en el nuevo. Entonces, todo lo que nosotros vamos a platicar ahora tal vez sean las herramientas o las bases fundamentales para decir yo estaba en lo correcto, y creo que sí son dos personajes diferentes. Entonces, para ir adentrándonos ahí en el tema, en la semana estuvimos platicando un poquito acerca de el caso Josué, que apareció Sí. en el 2006. Por ahí ya en la comunidad te hemos platicado un poquito, en donde este personaje, este Josué, habla a un programa de radio muy conocido en México que se llama La Mano Peluda, y él José platica. Ramón. O algo así, Ajá, ¿sabes? ajá, así es, con Juan Ramón Sáenz. Juan Y Ramón ahí, Sáenz. y ahí él platica una experiencia en donde tiene un contacto, en donde él realiza un ritual, en donde tiene que entregar a un familiar para recibir el favor de, bueno, él menciona que era Satanás, el enemigo, el diablo. Él dice que contacta con él y entrega a uno de sus familiares, entrega a su abuelita. Y por ahí hace mención que le entregan un anillo. Y para ir desarrollando el tema, amigo, primero me gustaría saber qué piensas acerca de este caso tan polémico. Y no sé si lo recuerdas, fue muy, y sobre todo en nuestras conversaciones, porque el cuate era miembro de la iglesia, o sea, asistía con los mormones. Entonces, primeramente me gustaría que hablemos qué piensas tú acerca de este caso, Josué. Ay, güey. No, pues qué, pues que el güey es un farsante. Un farsante, güey. O sea, fíjate, el asunto es aquí de que, ¿qué razón tendría el diablo para llevarle el anillo a este güey? Con un pacto o un, ¿cómo se llama? Un acuerdo que llegaron y sacrifica a tu abuelita y escribe un grimorio en su piel y todo el pedo. No es cierto. Yo en lo personal no lo creo, güey, porque las características no dan. Bueno, ¿a qué me refiero con las características? Para la gente, o sea, se supone que este güey es un pacto con el diablo. No, que Satanás, que yo, mira, güey, dame este anillo o dame el poder o la riqueza o lo que tú das y te voy a dar mi alma. O sea, ¿tú crees, güey, que el diablo, güey, o el ente con el que el güey hizo el pacto, va a decir, sí, güey, luego, güey, ahí te va, güey, pero pues mata a tu abuelita, güey, y escribe en su piel y la chinga. Es muy difícil, es imposible, güey, que eso suceda, o es tan posible como que un ángel se te aparezca, güey. O sea, cuando hay pactos o convenios grandes, no nada más es el puro hecho de tú querer hacerlo. Güey, es que me voy así muy hacia atrás y quizá la gente se vaya a confundir, güey. Pero ahí te va rápido. ¿A qué me refiero? Para no verme como un estúpido que nomás está diciendo palabrería vana, güey. Hay personas, güey, que nacen con cierta energía. Energía psíquica, energía
para sanar, diferentes tipos de energía. No toda la misma energía funciona con todas las personas, güey. Por más que lo estudies, por más que lo practiques. Hay energías como, por ejemplo, la gente, güey, que piensa que comprando una ouija, la ouija le va a funcionar luego, güey. Ay, güey, la ouija es un portánima. No, porque quizá no tienes la energía que esa tabla necesita para hacerla funcionar. Y los entes que están a tu alrededor se comunican contigo. Hay personas que durante toda su vida, güey, no reciben alguna experiencia paranormal y no creen. Y hay otras experiencias, hay otras personas que por su energía, automáticamente estos entes se comunican con él. Cuando una deidad grande, güey, como algún demonio, va a negociar, es porque esa negociación lo va a llevar a algo más, güey. Como por ejemplo, grandes cantantes, güey, de rock, grandes empresarios que promueven diferentes cosas. Ellos sí es posible que hayan tenido algún pacto con alguna entidad, porque con lo que promueven, güey, pueden jalar a millones de gentes, güey. ¿Qué es la finalidad, güey, de esas entidades, güey? Del diablo, de Lucifer, de Belcebú, de Astaroth, de todos estos cabrones. Es estar en contra de Dios. ¿Cómo es estar en contra de Dios? Bueno, güey. O de la entidad suprema, o del gran arquitecto, güey. O del Elión, o como lo quieran ver. ¿Cómo es estar en contra? Haciendo que toda su gente, güey, se le voltee. Porque un Dios pierde fuerza cuando los feligreses o los seguidores lo dejan de adorar. Por eso Nietzsche decía, Dios ha muerto, porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Y si Dios no tiene con quién actuar o con quién fungir su fuerza o su poder, estos dioses mueren, güey. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto, güey, volviendo al pendejo del Josué, no creo, güey, que el diablo, güey, haya hecho pacto con él. No tiene ningún sentido. Nomás para llegar y contar su pinche historia en el radio, güey, de que, no, se me apareció el diablo y me dio un anillo. Eso es una pendejada, güey. No creo. Segundo, recordemos, güey, de que el anillo que le entregó, o sea, el anillo que viene en el Grimorio de Salomón, que habla, güey, de que bajó el ángel Miguel a ofrecerle lo que quisiera, güey. ¿Qué es lo que dice Salomón que él quiere? Pues él quiere conocimiento, cosa que enorgullece a su deidad, en este caso Jehová. Bueno, pues este güey no me pidió riquezas, ni me pidió esto, ni me pidió lo otro, güey, nomás me pidió conocimiento. Y en ese instante baja el ángel Miguel con un anillo, güey. Con un anillo. Muchos dicen que el anillo es simbólico, güey, que se refiere a su fuerza mental, su fuerza espiritual y todo. Y otros sí dicen que el anillo es un anillo normal, güey, que tenía grabado, bueno, es que lo describen de diferentes maneras. Uno que tenía 4 piedras, otro que tenía la cruz de Salomón, la estrella de Salomón, bueno, pero que se conoce en la actualidad como la estrella de David. Otro dice que tenía el nombre de Jehová encriptado. Y así era, güey. Con ese anillo a Salomón se le da tanto el poder, güey, o sea, de manejar a las cosas visibles como las invisibles, güey. O sea, él tenía el poder y el conocimiento para manejar ese anillo, güey, de modo que le funcionara a favor del bien. Estamos hablando de un anillo, güey, que el mismo Dios hizo para él, güey, para que lo manejara con sabiduría. Y conforme el güey fue perdiendo sabiduría, el anillo dejó de tener efecto, hasta que se convirtió, pues, en simple utilería o, ¿cómo se llama? O un anillo normal, güey. Tanto que la reina de Saba, pues, se lo quitó y lo mandó a duplicar y le entregó a ese, güey, porque ella quería tener el poder y no le funcionó. Entonces, el asunto es güey. Estamos hablando de un anillo divino, güey. Un anillo que Dios hizo para el control de los demonios. Tan así, güey, que con ese anillo, pues, puso a los demonios a jalar, güey, a que terminaron de construir el templo. Eso quiere decir, güey, que un demonio, güey, no podía tocar
como si Superman, güey, le diera kriptonita a un cabrón, güey, kriptonita para que me chingues. Ese es el pedo, güey, o sea, de que el anillo, güey, tenía el poder de la divinidad, güey. El poder de Jehová, por decirlo de alguna manera. Que no cualquier güey lo podía agarrar. ¿Y quién fue quien lo tuvo? El primero que estaba bajo su orden, que era el arcángel Miguel. Fue quien se lo entregó a Salomón. Después, pues, te digo, se perdió con la historia después de que ya hay muchos rumores de dónde quedó. ¿Tú crees que un demonio, güey, iba a poder tocar algo divino sin que le pasara nada? ¿Tú crees que un pinche demonio iba a agarrar un anillo con el que sometieron a los 72 demonios más poderosos, güey, y los obligaron a trabajar? Claro que no, güey. Se hubiera desintegrado, o hubiera quedado dominado, o algo, güey. Es mi punto de vista con respecto a este güey. Es un farsante, güey. Sí, y aparte no tiene sentido porque, por ejemplo, ahorita nos acabas de dar la explicación de el anillo, el propósito que se entrega ese anillo a Salomón es porque Salomón quiere conocimiento. Obviamente, este tema del anillo no viene como tal en la Biblia, ¿o sí viene ahí, amigo? No, en la Biblia no viene. Ajá, fíjate, ahí viene en el Grimorio de Salomón o las clavículas de Salomón, güey. Ajá, las clavículas de Salomón, fíjate. Por ejemplo, en la Biblia no viene, no se hace mención. Pero aparece el Grimorio, como tú bien lo mencionas, en este famoso libro que se llama Las clavículas de Salomón. Pero el punto que quiero llegar es que él quiere adquirir conocimiento. Entonces, Jehová se sorprende con esta solicitud y le entrega esta herramienta, este dispositivo. Yo lo considero más como un dispositivo. Y lo interesante de este anillo es que él podía controlar a estos demonios y ordenarles para que trabajaran bajo la orden de Salomón. Y aparentemente de esta manera es como que construye, ¿no? El templo, el primer templo a Jehová. Ahora, acá en el caso de Josué, supuestamente el anillo, él lo ha mostrado, un anillo muy delgadito en la parte donde entra, no recuerdo bien cómo se le llama a esa descripción, pero tiene por ahí un pequeño de plumas y tiene como un diamante, o sea, nada que ver con algunas figuras o pinturas acerca del anillo. Entonces ahí, para cerrar este tema de Josué, nuevamente lo volvemos a mencionar, fue una historia recreada tal vez ahí en comunión o comunidad o en común acuerdo con Juan Ramón para que en su época pues hiciera ese boom, ¿no? Así es como lo entendemos. En esa época no había tanto esto de las redes sociales, ni YouTube, ni Facebook, ni nada de eso, pero lo que es la radio y la televisión, esos eran ahora sí que los puntos principales de conexión con el país y sobre todo en este caso pues en México que funcionó, ¿no? El programa de La Mano Peluda, el caso Josué pues funcionó, cumplió con su cometido. Entonces ahora, amigo, tocaste un tema interesante aquí con Salomón y con David. En la historia judía, o sea, históricamente, pues se habla de que Jehová hace un contacto o contacta a Abraham cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, que en este caso viene siendo Sumeria, y escoge a Abraham para que sea el padre, ¿no?, de todas las naciones. Hace la promesa de que en Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y por ahí ya conocemos la historia, ¿no?, de Abraham, Isaac y Jacob. En todo este contexto que nosotros tenemos de Abraham y sus hijos y sus descendientes, hemos visto que han sido pueblos nómadas en donde han estado viajando, siendo subyugados, en el caso de la historia que tenemos ahí de Egipto, ¿no? Luego Moisés los libera y por ahí lo interesante que nosotros debemos de rescatar en esta historia de los israelitas o del pueblo judío o de los hebreos es que
la única grandeza que ellos tienen como pueblo y como nación es con David y con Salomón. A eso me refiero con ese punto interesante que tú mencionas. ¿Por qué la grandeza de Israel está más enfocada en David y Salomón? ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Y por qué Jehová o su deidad o Dios estaba contento en cierta manera con ellos? Por ahí vamos a tocar también el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, pero me gustaría saber primero qué piensas tú, por qué precisamente ellos eran muy favorecidos de Jehová. Pues es sencillo, o sea, es sencillo eso. Ellos eran muy favorecidos de Jehová, simple y sencillamente por la fidelidad, que es lo que este Dios exigía. Recordemos un poquito antes, que antes de rey David estaba Saúl, güey. Entonces Saúl fue proclamado como primer rey de Israel, ¿verdad? Él fue proclamado entonces con el profeta Nathan, con Josué. Creo que fue Josué, ¿no? Samuel, ¿no? Samuel es el... Samuel Ajá. es el que lo unge como profeta a Saúl. Pero pues Saúl era un cabrón muy desesperado, güey. Saúl era un cabrón que hacía las cosas, aunque Diosito se lo dijera, güey, el güey hacía las cosas como quería. Entonces, pues sí, presentaba buen porte y al principio mostró fidelidad. Y yo, es como cuando vas a pedir prestado. No, sí, préstame dinero, yo te lo pago. En cuanto me llegue, te lo pago, güey. Y eres humilde, güey, porque vas a recibir un préstamo y sí, te portas chidote. Pero ya cuando te lo prestan, ya cuando te prestan la lana, güey, y te van a cobrar, no, güey, no tengo, y hasta te emputas, güey, porque te cobran. Lo mismo, ¿a qué voy con este ejemplo? Así pasaba con Saúl, de que ya primero sí mostró humildad, mostró fidelidad a Dios, pero cuando el Señor le decía por medio del profeta lo que hiciera, no quería hacer las cosas. Entonces, por eso es de que el Señor lo volvió loco. Le entraban momentos de trastorno. Y estamos hablando de Jehová, que era un Dios vengativo, o sea, era un Dios que, como un chavo, güey, haz de cuenta como un chavo que es enojar. Estamos hablando de que era pues un Dios vengativo que a la primera que le hicieras te iba a chingar hasta que no mostrara su humildad. Entonces, David le mostró fidelidad. David le mostró obediencia. Le mostró respeto. ¿Y qué es lo que hacía? Pues Dios lo bendecía. Hasta el momento que se asomó por la ventana y vio a Betsabé bañándose así bien perro. ¿Pero qué se bañándose, güey, enfrente de la ventana del rey? No. O sea, él se asomó viéndola, güey, así la vio bañándose. Entonces ahí entró la lujuria delante de David, güey, teniendo en todas las mujeres. Como todo el mundo sabemos, matar Urias. No de manera directa, pero dicen que lo pongan hasta el frente de la guerra, porque pues ahí es donde el güey va a perecer luego. Y sí sucede así. Y eso molesta a Dios, güey. Molesta a Jehová el hecho de que haya matado a Urias, pero no por el hecho de matarlo, sino por el hecho de que fue sin el consentimiento de él. ¿Sí me explico? O sea, Dios no se enojó tanto porque lo mató, sino porque lo mató sin su permiso. ¿Cómo sin su permiso? Se van a preguntar algunos. Pues vemos de que a Goliat, güey, cuando David se enfrentó con Goliat y le aventó las piedras en la cabeza, o la piedra en la cabeza, güey, Goliat se cayó y David con la propia espada de Goliat le cortó la chompa. No me digan que sobreviven después de que les corten la cabeza, ¿verdad, güey? No, pues ahí fue una muerte, fue una ejecución con su propia espada. Y ahí, ¿por qué Dios no se encabronó? Si uno de los mandamientos es no matarás, pero no matarás por tu propia cuenta, güey. Pero si yo digo que mates, güey, pues lo vas a hacer, Señor, pero tú dijiste no matarás. Sí, güey, pero por tu cuenta. O sea, no vas a salir a matar cabrones. Si yo te digo que lo hagas, lo vas a hacer y ya. Como a Saúl, oye, güey, ve y elimíname este pueblo, güey. Mátame a todos, mujeres, niños, hombres,
ganado y todo, güey. Una orden de Jehová, güey. Dios le ordenó que los matara, o sea, le dio la orden precisa de matar. Entonces ahí no hay pecado, güey. Pero cuando lo haces por tus propios 10-4, por tus propios blanquillos, ahí sí hay problema, güey. Y eso fue lo que a Dios le encabronó de ¿cómo se llama? De David. Por eso fue lo que a Dios le encabronó a David. Por eso cuando Betsabé quedó embarazada, ese hijo lo perdió. Ese hijo murió. Hasta que volvió a quedar embarazada de Betsabé, pero ahora sí bien, es cuando nace Salomón. Porque dice que David estuvo una semana en silicio y ceniza, estuvo una semana de luto, hasta que finalmente se metió a bañar y empezó otra vez. Y ahí escribió los salmos, arrepentido, perdóname Jehová, y bueno, Jehová dijo, bueno, güey, no cometiste nada tan malo, pero pues te voy a tener entre mis favoritos, o sea, lo volvió a perdonar, tan así que más adelante lo pone de ejemplo ante Salomón, güey. Me dice, no, es que no ha habido persona más fiel que tu padre, güey. Por eso es de que era favorecido porque era fiel y era obediente, salvo esa ocasión. Y en el caso de Salomón, amigo, ¿por qué fue favorecido de Jehová? Fue favorecido de Jehová porque primeramente Salomón, al momento de que se le brindara de tomar el reino y se le brindara la oportunidad de pedir lo que sea, lo que fuera, pues este güey pues pide conocimiento, güey, pide sabiduría. ¿Para qué sabiduría? Para hacer próspero a su reino, para hacer que su reino creciera. Eso es lo que pide. Y entonces pues Jehová, güey, dice, mira este güey, en vez de pedirme lo que quisiera, me pide conocimiento, cosa que nadie anteriormente me había pedido. Entonces pues Jehová queda complacido con él por su falta de interés en otras cosas, sino en la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Y en ese momento es cuando baja el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y le da el anillo del poder, le da este anillo. En este anillo se dice que venía grabado el nombre verdadero de Jehová en una forma encriptada. Y es como te decía, o sea, venía muchos lo describen con diferentes maneras. 4 diamantes chiquitos, ¿cómo se llama? La estrella de David, lo describen con el nombre o las primeras letras del nombre de Jehová o de Yahvé, güey. O sea, y así, o sea, muchos le dan una descripción diferente, pero estaba encriptado, no tenía un diamante, güey. O sea, sí, va. O sea, no tenía un diamante, güey, o sea, estaba todo encriptado, venía como codificado para que nada más él lo usara, Salomón lo usara. Y otra persona que lo usó, que decía que un demonio lo perseguía, y Salomón le da el anillo y le dice, mira, güey, úsalo. En cuanto este demonio que está robándote el poder se te acerque, ponle el anillo en el pecho, güey. Y sí, entonces en la noche se le apareció el demonio a este chavo, le pone el anillo en el pecho, y el demonio se somete y va a Salomón. Porque ese era de otra de las formas en las que Salomón sometía a los demonios. De modo que durante estos 72 demonios que fueron a hostigar a Salomón, los dominó y les pidió su nombre. Haz de cuenta así como que le levantó censa, güey. Les pidió su nombre, su manera de invocación y su descripción. Por eso es de que Salomón los pudo dominar y los pudo obligar a construir el templo. Pero el templo de Salomón con los demonios nomás se construía en las noches, güey. No se construía durante el día. Durante el día, pues eran los obreros normales, Irán Abid y todos los masones o albañiles de la época, güey. Durante el día los albañiles normales y durante la noche los demonios, güey. Por eso es de que terminaron en 7 años de construir uno de los edificios más monumentales en aquella época, güey, existente. Sí, entonces Dios queda complacido con Salomón porque le pide conocimiento y el poder que utiliza lo utiliza para bien. No lo utiliza para chingar o no lo utiliza
para su beneficio personal. Entonces, pues el güey, entre la búsqueda de conocimiento, pues se expande a otras regiones en las que crea alianza, güey, porque la Biblia dice de que él ya tenía dominado cada mes quién le iba a dar qué: grano, frijoles, tortillas, arroz, huevo, cereales, yogur, lo que tú quieras, güey. Ya tenía planificado todo el año, o sea, tenía planificado todo el año de qué pueblo le iba a servir. Entonces, ¿a qué vamos con esto o a dónde quiero llegar con esto? De que muchas de sus matrimonios o de las morras con las que se casó o de sus esposas fueron alianzas, güey. No es de que Salomón tuviera la lujuria de, ay, güey, es que como me encanta meterla, me voy a agarrar a cualquier... No, güey. Salomón, muchas de las esposas que tuvo fue por alianzas con otros pueblos, con otros reinos, con otras comunidades que le iban a servir a él y al pueblo de Israel, güey. ¿Sí? No era porque anduviera de lujurioso, pero la historia no te dice eso, la historia lo hace ver como un güey sexualmente depravado. Entonces dices, bueno, ¿y las concubinas? Las concubinas eran las sirvientas o las criadas de las reinas o las princesas con las que este güey se casaba, o las mujeres con las que hacía pacto y ya venían en el paquete. Pero quien hace mención, porque pues fue con quien finalmente Salomón se enamoró, pues con la reina de Saba, que fue la que lo sacó de su idea y fue quien lo llevó a conocer diferentes dioses y adorar diferentes dioses. Y acuérdate otra vez, el mandamiento que tenía, que el primer mandamiento que había puesto en las tablas de Moisés fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque soy un Dios celoso. O sea, hablaba de los otros dioses, güey, que están esparcidos, güey, de los otros reinos, de las otras comunidades, güey. No pondrás dioses ajenos delante de mí, porque soy un Dios celoso, que visita la ahí, quién sabe qué, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace, güey? Salomón empieza a adorar otras deidades, otros dioses, cosa que encabrona a Dios. ¿Y qué es lo que va pasando con el tiempo? Pues de que Salomón se va volviendo loco, güey. Se vuelve loco al grado de estar en las calles, güey, y en vez de dirigir al pueblo, estar en las calles murmurando, diciendo y hablando, güey. Y la gente pues ya lo tomaba como una persona que estaba mal de la cabeza. Pero durante el tiempo que Salomón estuvo bien, el reino de Israel, güey, o de los hebreos, pues estuvo bien, fue próspero, porque ya estaban todas las carencias cubiertas, güey. Pero ya después de Salomón, Israel se vino para abajo, güey. Se vino para abajo y todo desmadrado. Así es. Así es, fíjate, por ahí hiciste varias menciones, amigo, que pueden causar confusión y es lo que necesitamos ir aclarando. Por ejemplo, en la Biblia y en las iglesias se nos hace ver o se nos... se nos hace ver o se nos enseña que hay mucha relación con el personaje del Antiguo Testamento, con este Jehová, con lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. En su mayoría de las iglesias protestantes se hace mención de que Jehová es el Padre de Jesús. Sí. Y en otras, en este caso con los mormones, se hace mención de que Jehová es el mismo, es el mismo Jesús. Pero, ¿por qué te digo que puede causar confusión o disonancia cognitiva? Porque precisamente nosotros vemos a este personaje que tú haces mención, por ejemplo, de Jehová, en donde él se enaltecía en las guerras con su pueblo cuando las ganaba. En este caso, pues David, entendemos o quiero entender yo que pues era un mercenario, era un sicario, era un hombre que tenía las habilidades y las aptitudes para pelear guerras, ¿no? Guerras muy, muy, muy importantes. Por eso, para Jehová eran favorecidos de Dios. En el caso de Salomón no lo sé, pero quiero pensar
que era de la misma estirpe, ¿no? Que David, con esa misma inteligencia. Si había un momento para pelear o combatir, pues obviamente eran de mente fría, de mente audaz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir desenredando, amigo? ¿Por qué las iglesias hacen esta mención de que sí hay relación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Por qué ahorita, por ejemplo, que hacemos esta mención de asesinatos, de repente, como miembros de la iglesia, es todos los asesinatos que vemos en el Antiguo Testamento los justificamos, amigo? Pero, por ejemplo, si nos trasladamos a la época de 1950, en la Segunda Guerra Mundial, con el personaje del bigotito, a él lo maldecimos. A él le decimos que él es un elegido a lo mejor del diablo, pudiéramos considerarlo así, pero nuestro sesgo religioso, nuestra mente religiosa, justifica lo que está pasando en el Antiguo y condena a otro personaje que vemos en nuestra historia. Puede ser el caso del bigotito o incluso hasta José Smith, ¿no? José Smith también lo justificamos de que haya tenido pues muchas esposas. ¿Por qué pasa eso, amigo? ¿O cuál sería el paso a seguir para tener empezar a separar esa información? Ok, la razón por la que la razón por la que no justificamos al güey del bigote es la razón de que este güey hizo cosas primeramente a destiempo, güey. Y no lo hizo por una, ¿cómo se llama? Por un crecimiento, lo hizo por un odio que el güey tenía. Y además para que una profecía se cumpliera, güey, ¿verdad? Entonces, este güey hizo las cosas por odio y por dominio, o sea, fue una intención completamente diferente. En el Antiguo Testamento vemos de que eran directamente las órdenes, güey, de Jehová, directamente las órdenes de Jehová con el profeta, y el profeta al cabrón que tenía el poder para mover el ejército, ¿sí? Vemos de que en la antigüedad Jehová era una persona más demostrativa que en la actualidad, porque antes así, güey, no vas a obedecer, bueno, güey, te van a lloverte piedras, y llovían piedras, güey. Ah, no, güey, no vas a hacer esto, ah, bueno, te vas a chingar de esta manera. Abrió el mar rojo, güey, o sea, las demostraciones de poder eran mayores, güey. Cosas que ya no pasan en la actualidad. ¿Y por qué no pasan en la actualidad? Porque no es el mismo Dios que gobierna. Jehová era un Dios de la guerra, güey. Él se enaltecía en la sangre, por eso es de que para cualquier cosa que él quería, él pedía sacrificios de sangre. Porque él se enaltecía en los guerreros, pero no cualquier guerrero, sino los guerreros que le eran fiel a él. Por eso es de que en el caso de Abraham, por eso hace pacto con él, porque Abraham era guerrero, güey. No va y salva a su carnal de unos güeyes y se agarra chingazos y los mata, y dominaba pueblos. Era un guerrero Abraham, pero fue un guerrero que le demostró fidelidad y por eso hace pacto con él. Por eso lo llama Padre de Naciones. Y ahora en la actualidad ya no, güey. ¿Por qué? Porque pues ya hay otras formas de arreglar las situaciones. Ya hoy en la actualidad tenemos otros dioses. Los mismos dioses que fueron en el pasado ya no son ahora, güey. Porque han perdido fuerza y otros dioses han muerto. ¿Tú me explico? Como en el caso de Jehová. Jehová ya no es parte del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir ahí? Que ese Dios ha muerto, güey. O que los judíos querían mantenerlo vivo, güey. Ya no tenían suficiente poder. Porque como vemos, Jehová fue un Dios que fue apoderándose de los territorios de los otros dioses, güey. Porque pues era un dios guerrero, los otros dioses pues, eran más intelectuales, eran dioses que pues hacían otras cosas, pero pues al que le gustaban los chingados es a Jehová. Pero en algún momento yo, en lo personal, me imagino que hubo un concilio entre esos güeyes para desbancar a este güey. Y le quitaron todo poder. Por eso es de que el Nuevo Testamento es muy diferente
en las formas de hacer milagros o que los milagros se presenten a como se hacían en la antigüedad. En la antigüedad se hacían de manera rudimentaria porque es lo que se requería, güey. Se requería que ¿cómo se llama? Que los milagros fueran visibles y fuertes. Pero ya con Jesús ya no, güey, ya pues, era más de tu conciencia. Sí, voy a curar a este güey, voy a levantar a este muertito. Como la Biblia dice, ¿verdad, güey? Y evolucionando el tiempo, pues ya basándonos en leyes, basándonos en otras cosas, pues ya era además lo que hizo este güey del bigote. Lo mismo pasó en China con Mao Zedong con la revolución cultural, que mató también a la misma cantidad de chinos que mató este cabrón de judíos. ¿Sí me explico? Entonces, en conclusión, con respecto a tu pregunta, ¿por qué lo vemos mal? Porque no era ni la época ni la manera, güey. ¿Cómo se llama? Y la justificación para hacerlo, güey. Ok, ahora, amigo, hablaste ahí de un tema de Jehová ha muerto. Obviamente se entiende que Jehová muere en el momento en el que nace Jesús, ¿no? Un personaje completamente diferente al del Antiguo Testamento, en donde como tú bien lo mencionaste al inicio, en donde si te dice ama a nuestros enemigos, si alguien te bofetea, pues vuélvele también la otra. Y un mensaje más compasivo, de servicio, de perdón. Mi pregunta es, amigo, si tú crees que estos dos personajes tienen relación. Si tienen relación, no creo que tengan relación. O sea, en el sentido de que sean el mismo en diferente época, no lo creo. No lo creo que sean el mismo en diferente época. O sea, yo pienso que ya cuando viene Jesús bajo profecía, y no pienso que es de que Jehová haya perdido su poder al momento de Jesús. Yo creo que lo perdió antes, güey. O sea, yo creo que lo perdió mucho antes del nacimiento de Jesús. Y lo perdió desde hace tiempo, güey. ¿Por qué? Porque ya cuando entraron los sirios, ¿cómo se llama? Los persas, güey, los mesopotámicos, los asiros y todos esos güeyes a conquistar, ya el poder de Jehová, güey, ya no estaba con ellos. Ya no era el mismo Dios o la misma fuerza que escribió allí en el templo, en la casa de Nabucodonosor, güey, ante Belsasar. Ya ves que cuando utilizaron la vajilla que habían robado del templo de Salomón, güey, los utensilios, se aparece una mano y escribe de que pues ahora sí, güey, te va a cargar la chingada. Taku, quién sabe qué, Taki, bueno, algo así decía en su idioma. ¿Te explico? Entonces, antes los milagros o las apariciones o las manifestaciones tenían que ser más gráficas porque era gente más dura de entender, güey. Por eso es de que los mandamientos que Moisés da, güey, o que el pueblo hebreo recibe, eran mandamientos fáciles, pero duros. Así que, bueno, güey, no vas a obedecer, un cintarazo. Ah, güey, te portaste mal, 2 cintarazos. Metiste una pedrada. Para que sea fácil, me porto bien para que no me peguen, güey. Y acá con Jesús, en la época de Jesús, güey, pues ya es más a la conciencia, güey. Eso quiere decir de que al dejarlo más a la conciencia, ya no había un Dios que reclamara sacrificio de sangre, güey. Sí, porque el último sacrificio de sangre que se hace, pues es el de la muerte de Jesús en la cruz. Pero pues ese fue el cometido para ahora sí sembrar, bueno, cortar con toda una generación o generaciones o cortar con la idea de Jehová, güey. ¿Me explico? O sea, con la muerte de Jesús, el sacrificio, ya todo lo de Jehová, güey, ya, o sea, ya aquí ya tú ya no tienes validez, ni poder, ni absolutamente nada, güey. Porque pues todavía los judíos seguían haciendo sus sacrificios en el templo. O sea, ya no tenía tanto poder
pero algunos judíos se quedaban y se basaban bajo el régimen de Moisés, pues todavía lo querían seguir manteniendo vivo y utilizaban sus costumbres. ¿Sí me explico? Pero para el mundo, la muerte de Jesús representó el acabar con todo aquello, güey. Con todo aquello, aunque Jehová ya no tuviera poder. Pero la idea de ese ser muere ahí. Para siempre, güey. Hasta los tiempos de hoy. Ok, ahora amigo, por ejemplo, por ahí tocamos también un temita del Mesías, ¿no? Sí. Ahora, muere Salomón, pasa cierto tiempo en donde Israel se separa, Judea del norte, Israel del sur, algo así, no recuerdo ahorita muy bien. Y como tú lo mencionaste, vienen las conquistas, ¿no? Por parte de los persas, babilonios, y viene también Grecia. Entonces, ahí con Grecia, cuando se empieza a reconstruir la historia, porque Alejandro Magno les pide, ¿no? Los mandan a Alejandría a los sumos sacerdotes más antiguos para que empiecen a escribir, ahora sí que su cosmogonía, que es el Pentateuco, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o los primeros 5 libros de Moisés. Y ahí aparece una historia, amigo, acerca de un Mesías. Mi pregunta es, ¿este Mesías sí está muy relacionado con Jesús? ¿Jesús es el Mesías que los judíos esperaban? ¿O no hay ninguna relación, amigo, entre esta historia, ¿no? Que se crea ahí para darle esperanza al pueblo judío, que iba a venir un Mesías. Es que es muy difícil, es muy difícil responder así, o sea, podría decirte, no es el Mesías, o sí es el Mesías. Es difícil porque esta historia, güey, ya se ha contado, ya se ha contado varias veces, de una deidad que nace de una mujer virgen y que viene con todo el poder para cambiar el mundo. Por ejemplo, en el Zohar, o en los libros judíos o rabínicos, güey, como el Talmud y esas madres, güey, ahí no se ve a Jesús, como una divinidad, güey. Ahí se ve a Jesús como como un profeta que tuvo poder y que hizo milagros. Ellos consideran a Jesús como un profeta, güey. No lo consideran como un Mesías. En el 325, güey, de Nicea, cuando Constantino empieza a tener que domina la Iglesia Católica, güey, o que la funda, güey, la Iglesia Católica, güey, viendo que él ya había perdido el poder del reinado de Constantinopla, porque las comunidades cristianas, pues, eran mayores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues este güey funda la Iglesia autoproclamándose el primer papa. Aunque si muchos católicos ven esto, van a decir, no es cierto, fue Clemente y Anacletita. O sea, Constantino es proclamado el primer papa. Entonces, güey, él con sus 70 eruditos, güey, van estudiando todos los escritos, güey, que tienen ahí. O sea, no existe una Biblia como tal. Están todos los pinches escritos, güey, y van a ver, este libro sí habla de esto, sí nos conviene. Bueno, pues aquí hay que hacerles modificaciones a esto para que se adapte a la enseñanza que nosotros queremos dar, güey. Entonces, ahí durante ese reescrito de la Biblia, o de los evangelios, o de los libros sagrados, güey, ponen a Jesús como el Mesías, como el hijo de una madre, güey, virgen, y con el poder divino, güey, para hacer todo. O sea, la iglesia forma a su Dios, forma a su Cristo, güey. Forma a un ser que viene nacido de entre la pobreza, güey, para que todos los pinches pobres... güey, no sé si puedo decir eso, ¿sí lo puedo decir? Pues sí, amigo, pues ya estamos aquí, ya. Para que todos los pinches pobres digan, mira, Cristo es como yo, Cristo nació igual que yo, él era pobre porque nació en un pesebre,
nació en el pesebre porque pues no había otro lugar, güey. Porque cuando van Jesús, María y... Digo, cuando van María y José, güey, pues van en una época repleta, güey, que es de época del censo. Y todos los hoteles o todos los mesones están llenos, güey. ¿Por qué? Pues porque es un decreto de Roma que todos tienen que ir y todos andan buscando hospedaje. Pero qué tal que le hubieran dicho a José, a ver, güey, mira, pues aquí nos queda un pecado. Sí, no es que fuera pobre, es que no es que fuera pobre, es que era el único lugar que había, pero dinero había de parte de esa familia. Y luego toda la gente pensando de que, no, güey, ese compa es carpintero, güey. Mira, yo conozco carpinteros que ganan mucho dinero, güey. Y luego cuando nace Jesús y que se van a Egipto, es el familiar que los está esperando allá, hacia José, jefe de obras. O sea, Jesús tenía billetes, güey. Jesús no era una persona jodida. O dime, güey, o díganme ustedes que están escuchando, o que van a escuchar, o van a ver, escriban en los comentarios en qué parte de la Biblia, güey, del Nuevo Testamento, se veía Jesús pidiendo dinero. No hay ninguna, pero se ve gastando. Le dice a Judas, órale, güey, ve y aparta aquel lugar para nuestras reuniones. Tenía tesorero, ¿por qué? Porque Jesús tenía la solvencia económica para llevar a cabo su plan. O cómo es así que nomás así por puros huevos saca a los pescadores y se los lleva con él, siendo irresponsablezote. Así de que no, güey, pues ya vente aquí conmigo a enseñar, güey, y tu familia que se chingue. No, señor, pero soy pescador. Ajá, güey, pero mientras estés conmigo, no, güey. Y luego, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? No, güey, o sea, ¿sí me explico? O sea, para que esos apóstoles pudieran seguir con Jesús, güey, en sus recorridos y en sus andanzas, para poder ellos estar enfocados, ellos debieron haber recibido una solvencia económica, güey, para sus familias, porque en aquella época eran el sustento de la casa, güey. Muy pocas mujeres, o casi nadie de mujeres trabajaba en aquella época porque eran mal vistas, a menos de que fueras viuda, ¿verdad, güey? Pero, o sea, teniendo un esposo pescador y de repente que deje la chamba, güey, es eso, o sea, de que Jesús no era pobre, güey. Ay, es que era humilde de corazón. Pero la iglesia lo hace ver así, güey, para que todos se identifiquen con él, güey. De que no, mira, pobrecito, y él no tenía nada, güey, ni para los pañales, güey. Pues no. Mentira, güey. Y con respecto a la otra pregunta, que sí creo que es el Mesías, güey, pues yo creo que la iglesia católica lo volvió el Mesías. Así es, un constructo, ¿no? Fíjate que estaba estudiando un poquito acerca de eso, ¿no? Del Mesías judío. Y por eso se espera que sea del mismo linaje de David, que Jesús tal vez no sea del mismo linaje, sino que fue un constructo, así como tú lo mencionas, para cuadrar y precisamente la iglesia o los cristianos poderle decir a los judíos, es que ustedes lo mataron. Pero en el caso judío, sí, en estas historias, este Mesías se espera que sea del linaje de David porque tienen la esperanza de que sea un sicario, ¿no? Que sea también, que sea estratega, que tenga esa misma inteligencia para hablar con los pueblos, con los reyes de la tierra. Eso es lo que ellos realmente esperan. A ellos no les interesa un personaje que hable acerca del amor, de la compasión, de la ayuda al prójimo, del perdón. A ellos no les interesa. Ellos este tipo de enseñanzas las hacen a un lado y ellos lo que realmente quieren ver esa majestuosidad, como tú bien lo mencionaste, de un hombre favorecido de Jehová, pero ¿cómo pudiéramos decirlo? Sanguinario, o sea, agresivo, fuerte, que lo demuestre. Entonces, en el caso de Jesús sí es cierto, o sea, no puede ser el Mesías judío. Es el Mesías judío, como tú lo mencionaste, por el constructo de la iglesia, en donde acomodaron aquí y allá para hacerlo ver como el Mesías, pero en realidad no lo es. Incluso podemos decir, al menos en mi caso, yo en mi punto de vista, en mis estudios, yo lo veo más como
más que un Mesías, al menos para mí, ¿no? Por el tipo de enseñanza, por el tipo de personaje. Ahora, amigo, ya para ir cerrando por ahí también vimos o hablamos acerca de un tema que tiene que ver con las iglesias, amigo. Aparece el catolicismo, luego ahí mismo dentro del catolicismo varios líderes empiezan a renegar, ¿no? Empiezan a renegar de que hay cosas que no está haciendo bien la iglesia y aparecen los protestantes, los luterianos y empieza a haber esa fiebre, ¿no? De una nueva interpretación acerca de la Biblia y vienen a las Américas y es donde se fundan, ¿no? En su mayoría las iglesias protestantes, los evangélicos, los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones. Pero hay un modus operandi, amigo, hay un modus operandi que es el que estuvimos hablando aquella vez, que tiene que ver con el temor. O sea, se sigue utilizando el Antiguo Testamento, tal vez no como lo vemos, ¿no? De donde Jehová manda a asesinar a la gente porque no obedece. Pero ahora hay otro sistema en donde te enseñan que vas a ser castigado en un futuro en un infierno. ¿Tú crees que esa sería la manera de que Jehová no muera o una manera que él vio de una manera estratégica de que Jehová pueda seguir manteniéndose hoy en la actualidad? Es que, por ejemplo, cuando te digo de que los dioses mueren, no quiere decir de que la muerte de los dioses sea literal como la muerte de nosotros los humanos. O sea, no es de que mueren y hay que enterrarlos o desaparecen del plano. No, o sea, el Dios sigue existiendo, pero sin poder o sin influencia sobre nosotros. Es eso. Entonces las iglesias que practican el Antiguo Testamento, que es la mayoría, güey, pues sí siguen teniendo cierto influjo, cierto poder. Mientras tú sigas creyendo, güey, tu poder va a tener o va a actuar sobre ti, güey. Porque el poder es la fe. Y la fe es eso, güey. O sea, creer ciegamente en lo que te digan. Sin pruebas y sin nada. Tú nomás crees, güey. Y así es esto. Mientras tú sigas teniendo fe, güey, esa deidad va a seguir teniendo dominio sobre ti. En la deidad que quieras, güey. Con respecto a lo del miedo, güey, que se implica. El miedo es una arma, güey. Haz de cuenta, es como dice 8, que se llama lo moral, lo inmoral y lo amoral. Así se llama el libro. Lo moral, lo inmoral y lo amoral. Ahí habla de que el pecado, güey, el pecado es una misma invención del hombre. El pecado es una misma invención del hombre. ¿Para qué? Para que el mismo hombre te dé la respuesta a lo que hizo. La premisa del infierno, güey, que te vas a ir si te portas mal. Pues ellos te dicen que te vas a ir al infierno, pero ellos mismos, güey, te dan la salvación, siempre y cuando le seas fieles a ellos, güey. O sea, todo, mi Chuy, todo, absolutamente todo, se trata de fidelidad, güey. De fidelidad y de obediencia. ¿Qué es lo que las iglesias forman, güey? Feligreses fieles y obedientes. Que no preguntes más que lo que ellos te van a enseñar. Y las preguntas que hagas, que sean moderadas con respecto a lo que ellos te enseñaron. No con respecto a lo que el mundo te dice, güey, que hay. No. Te dice con respecto a lo que ellos quieren que tú preguntes, güey. ¿Existe Dios? Ah, sí, existe. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno. ¿Y el diablo es malo? Sí, el diablo es malo. Bueno, con respecto a lo que ellos te enseñaron, no con lo que hay en el mundo. Entonces, mucha gente, güey, ansiosa de creer, o, ¿cómo se llama? O de buscar algo y que tener fe, güey, se refugia en las iglesias, güey. Porque la iglesia ya tiene, las iglesias en general, ya tienen el formato, güey, que te van a enseñar para educarte y hacerte a su manera, güey. Entonces, mientras tú le seas fieles, tú tienes ganado el cielo, güey. Pero mientras no seas fieles, ay, güey, al infierno, güey. Y si quieres arrepentirte y volverte a ir al cielo, no, güey, pues
Yo soy el vicario de Cristo, güey. Yo soy la única fuente que tiene el poder para decidir o no decidir si te vas con él o no, y todo depende de a cómo nos toca. Si me juras fidelidad y pagas tu mensualidad, güey, por pertenecer a la firma, güey, probable que abogue por ti ante Dios, porque yo soy aquí el que habla directamente con él y puedas irte al cielo, güey, cuando mueras. Pero si tú sigues pensando por ti mismo, güey, sigues haciéndole caso a todas esas ideas paganas que el mundo te ofrece y vienes y me haces preguntas que no van, güey. ¿Quién sabe si te puede ayudar, güey? ¿Quién sabe si pueda salvarte para que te vayas al cielo? No, no, está bien. Yo le creo a usted porque no quiero que Dios esté enojado conmigo. ¿Viste este trueno, güey? ¿Escuchaste este trueno, güey? Es Dios, güey, que esté cabronado contigo. Entonces, calmado, güey. Usted, obedézcame, cabrón. Si quiere que le vaya bien, hágame caso. Si no, usted sabe, güey. Y así es este pedo, güey. Las iglesias manejan tu voluntad. Las iglesias te enseñan a temerles a Dios, buscándolos a ellos como la solución, güey. Las iglesias te empiezan a formar como soldados para que tú vayas y proclames la doctrina que ellos tienen para que enseñes, güey. ¿Para qué? Para que al final todo se reduzca en dinero, güey. O sea, al final toda esa madre es un negocio. Más que ver por tu pinche alma, ven por el puto bolsillo, güey. Todo es un negocio, o sea, todo se va a la comisión, güey, a la lana. Porque sí puedes ser un miembro fiel, güey, obediente, pero que no pagues el diezmo, güey. ¿A qué chingados vienes? A ocupar un lugar en el espacio. Si la doctrina cuesta, güey, si lo que te estoy enseñando cuesta, si libros, si los manuales, si todo lo que te doy cuesta, güey. El que yo me levante en la mañana y desayune cuesta, cabrón. O sea, si no vas a venir a dar tu ofrenda, ni vengas, güey. Si no vas a llenar mi anfolí, ni vengas, güey. No, pero yo estoy bien con Dios. Sí, güey, pero está enojado porque me tienes a mí como el pastor muerto de hambre, güey. ¿Cómo crees que Dios quiere que yo tenga hambre y que ande a pie, güey? Y que siga usando esta ropa vieja. Güey, Dios quiere que tenga ropa nueva, un carro chingón y que coma rico, güey. Pero tú no, tú sé como Jesús. Jesús era pobre, güey. Y come lo que te hayas en el establo, güey. ¿Sí me explico? Así es este pedo, mi Chuy. Híjoles, qué difícil, amigo, qué difícil. Fíjate, porque muchos nacemos dentro de la iglesia, o sea, y es difícil separarse porque te lo enseñan como verdad. Creces pensando que es la única verdad y creces con esa mentalidad de ignorancia porque te enseñan acerca de la fe, ¿no? Y sobre todo que la fe es ciega. Por ahí yo me acuerdo mucho de la iglesia en donde supuestamente Adán hace un altar, llega un ángel y le pregunta a Adán, ¿qué estás haciendo? Pues sacrificios. ¿Y quién te dijo que no sé, simplemente el Señor me lo mandó? Entonces ahí empiezan a construir en tu mente que no debes de investigar, que no debes de tener un pensamiento reflexivo, sino más que nada guiarte, ¿no? Porque es una orden de parte de Dios. Y afortunadamente en este 2026 podemos decir que vivimos en una era de libertad, en donde aún podemos buscar en internet documentación, empezar a investigar un poquito acerca de cómo fue que se escribió la Biblia, realmente para quién se escribió la Biblia, porque algo importante que nosotros debemos entender es que la Biblia se ha generalizado para todo el mundo, cuando en realidad lo que nosotros vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que es la historia de ese pueblo, ¿no? De Israel, de Judea, y se generaliza para todos. O sea, Jehová, ¿de quién es Dios realmente? O este personaje que se presentó a ellos como Dios, ¿es Dios de quién? Pues es Dios de ellos. No tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que vivimos aquí en las Américas, en donde tenemos otras historias, ¿no? De dónde venimos. Yo considero un poquito más de connotación positiva aquí en las Américas,
también siendo conquistados por estos mismos personajes. Por ahí tenemos, que era lo que hablaba contigo, por ahí tenemos el Génesis 6, ¿no? Un poquito donde dice que los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres hermosas y toman para sí mujeres. Por ahí en ese constructo del Génesis 6 se dice que la maldad de los hombres viene a raíz de la perversidad, ¿no? De la violencia sexual. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos el libro de Enoc en donde habla un poquito más acerca de esto que realmente sucedió, en donde Enoc nos da a entender que el origen del mal en realidad no viene de que Adán comió de un fruto prohibido, sino más bien de que hubo personajes que él les llama por nombre los vigilantes. Y estos vigilantes enseñan a las mujeres a maquillarse, a comportarse, y da a entender que les enseñan el arte del placer, ¿no? Por ahí también a los hombres les enseñan a construir las herramientas, las armas, escudos, les enseñan hechicería, les enseñan a leer las estrellas, les enseñan magia. Y por ahí Enoc trata de decirnos, es que la maldad realmente viene porque es enseñada por estos personajes. Por ahí también hablamos un poquito acerca del Elión, sí, en esa plática de la semana pasada ahí que estuvimos armando el programa, en donde estas historias de que bajan estos personajes y se reparten la tierra, Jehová pertenece a este grupo, ¿no? De entidades. Sí. Entonces Jehová es un Dios menor. Jehová llama a Abraham, como tú bien lo mencionaste, amigo. Abraham no era cualquier persona. Obviamente Abraham era un guerrero. Por ahí salva a su cuñado de ahí de Sodoma y Gomorra, y por ahí suceden varias cosas. Obviamente no viene muy bien descrito ahí en la Biblia, pero por algo fue escogido Abraham, si realmente este contacto fue real. Ahora, la herencia que se le entrega a Jehová, pues eran áreas muy desérticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él empieza a pelear entre sus mismos hermanos o entre esos mismos dioses, porque el Elión es quien reparte la tierra. Y la tierra que a él le toca con Abraham y eso, pues son puras áreas desérticas. No le queda otra más que combatir. Entonces, esta historia que nosotros vemos ahí camuflajeada con huecos en estas historias, o sea, hay muchos huecos, hay mucha manipulación, pues en realidad es la historia del pueblo de Israel, es la historia de ellos. Y desafortunadamente con esta creación de las iglesias se generaliza de que Él también es nuestro Dios, cuando en realidad pues no lo es. Al menos en mi caso, para mí es un falso Dios. Obviamente tomamos este vocabulario de deidades y de Dios porque así es como se debe de manejar, ¿no? Históricamente se hace mención de Dios. Entonces, ya nada más para cerrar este punto de mi parte, yo sí invitaría a las personas a que si están en ese lapso, ¿no? En ese lapso de que ya empiezan a dudar, de que hay cosas que no cuadran, pues investiguen, ¿no? Sigan ese impulso de investigar cómo fue escrita la Biblia, qué parte históricamente o qué historias que aparecen en la Biblia históricamente si son verdad o cuáles fueron creadas. Hay mucha documentación ahí en internet en donde podemos ir armando o reconstruyendo la verdadera historia. En el caso de Jesús, un personaje que, como dices tú, yo hoy en la actualidad no lo considero una deidad, o sea, no lo considero un dios, pero sí considero que era un ser humano que vivió en una época de mucha riqueza filosófica y de religiones por esta parte de la ruta de la seda, donde aprendió acerca del budismo, hinduismo, zoroastrismo, platonismo, Jesús. Entonces él crea su propia doctrina, su propia filosofía, y él empieza su predicación, que él piensa que puede ayudarle a su pueblo, a su nación, a pensar diferente, a través del perdón, a través de la compasión.
y hablar un poquito ahí acerca de enseñanzas místicas de la India, de Egipto. Entonces, de cierta manera, sí se revela un poco, históricamente, por ahí he estado armando la historia, sí se revela un poco en contra de Roma, directamente en contra de Roma, y es como si fuera un asquel o una hormiga poniéndose a las patadas a un elefante. Entonces, la única manera de detener ese tipo de enseñanzas que iban en contra de Roma, pues era asesinándolo, y fue lo que hicieron. Y el mensaje es, si ustedes se ponen a las patadas en contra de Roma, esto es lo que les va a pasar. Y al final de cuentas a sus discípulos o varios de sus discípulos continuaron con su mensaje y fueron asesinados de esta manera. Entonces deben de aprovechar esta libertad, ¿no?, que ahorita tenemos en el 2026 de investigar cualquier tipo de documentación. Y yo con eso cerraría, o sea, sí haría la invitación de que ya no asistieran a la iglesia, de que no pagaran diezmo y de que siguieran su impulso de investigar. Ya para finalizar, amigo, no sé tú, cómo cerrarías este tema, esta charla que nosotros tuvimos. ¿Qué invitación les darías a aquellas personas que se cuestionan, se preguntan, están en el estire y afloja? ¿Cuál sería tu recomendación, amigo, para ellos? La recomendación que yo haría sería algo parecido a la tuya. O sea, por ejemplo, todos nosotros o todos los que andamos en búsqueda de un conocimiento, en búsqueda de una verdad o de una doctrina, un dogma o lo que sea, pues empezamos cuestionándonos si lo que conocemos es verdad o no. Si andas en busca de un conocimiento, pues empieza con lo sencillo. Empieza a leer filosofía sencilla, empieza a investigar, pues en cuanto a lo que tú quieras conocer. O sea, la verdad está en todas partes. O sea, no está nada más en una iglesia. Las iglesias no tienen, ¿cómo se llama?, el monopolio de la verdad. La verdad la puedes encontrar donde quieras. La iglesia te va a persuadir que te quedes o que estés con ellos porque van a tener ¿cómo se llama?, un beneficio de ti, tanto económico o si no es económico, que le sirvas a la iglesia. Pero, por ejemplo, si tú estás dudando o algo, investiga, ve videos, lee libros de lo que tú quieras aprender, de que si Dios existe, si no existe. Ya todo eso está al alcance de un clic, al menos al momento. Porque conforme vaya siendo más la gente que esté despertando, que esté abriendo su tercer ojo, que hablen de su glándula pineal, su glándula pituitaria, güey. El conocimiento se va a cerrar. O sea, va a ser más gente que empecemos a cuestionarnos, a rebelarnos y a hacer otro tipo de movimientos. Que finalmente todo esto que tenemos al alcance va a empezar a escasear. Y otra vez va a empezar el dominio y el sometimiento sobre las mentes débiles. Para cerrar, busca e investiga. Vas a encontrar una verdad o vas a llegar al menos a alguna conclusión. Sí, muchas gracias, amigo. Ahí nada más para platicándoles a la comunidad. Yo les platicaba ahí en un poquito acerca de mi historia, amigo, y les decía que empezaba leyendo, yo cuando empezaba a dudar empecé leyendo documentos budistas, hinduistas. Por ahí hablaba yo de un amigo, ¿no?, que era el que me decía, es que hay que leer esta documentación, es que hay que hacer esto. Y quiero presentarlos. Él es mi amigo del que yo les he estado hablando. Por ahí les hablé de una vez, ¿te acuerdas? Que te dije, oye, fíjate que llegué con los registros sumerios, con los Anunnaki, y me empezó a entrar miedo porque al parecer tienen esta misma fisionomía de barba, se parecen mucho a Jesús. Y tú me diste un buen consejo, amigo, en donde me dijiste, ya no mezcles esa información. Todo lo que leas, ya no mezcles la información con los temas de la iglesia.
haz a un lado todos los temas de la iglesia o sí, retíralos y haz de cuenta que eres como un investigador aprendiendo nuevamente y adquiere el conocimiento como si fueras nuevo. Ya no hagas esa comparación porque si no, nunca vas a llegar a ningún lado. Y quiero decirte, amigo, que ese consejo a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque sí tenías razón, o sea, son temas completamente diferentes y según el tema que se esté tratando, si es sumerio, el vocabulario se tiene que manejar así, ¿no? Como de registros sumerios. Si se está hablando de hinduismo, hay que hablar acerca de hinduismo con ese vocabulario de hinduismo y si es budismo con esa terminología de budismo y eso me ayudó muchísimo, amigo. Quiero agradecértelo y quiero presentarte aquí en la comunidad. Él es mi amigo del que yo les he estado hablando que mientras era miembro de la iglesia, por ahí teníamos esas conversaciones, ¿no? De estudios filosóficos. Y muchas gracias, amigo, por haberme aceptado esta invitación y hablar de este tipo de temas. Muchas gracias, amigo. Y pues... No, muchas gracias a ti, Chuy, por invitarme. Y sí, es el mismo consejo que te di a ti que le doy a los demás, de si quieren buscar la verdad, no lo mezclen con su ideología. Aprendan desde la base del conocimiento que quieren adquirir. No lo empaten con lo que ya saben, güey, porque va a haber controversias en la mente, va a haber piques, y el nuevo conocimiento, pues no lo vas a aceptar. Ok, sí, muchas gracias, amigo. Y pues No, ya gracias a ahí, ti, pues. y pues ya ahí cerramos. De nuestra parte sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir este video con otras personas que sean afines a este tipo de investigaciones, de conocimiento. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y pues de nuestra parte sería todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias, amigo. Nos vemos. Gracias.